Este mes de enero se ha celebrado en Egea la tradicional fiesta del Boto, una fiesta muy poco conocida en Aragón, de la que vamos a hablar a continuación precisamente con el autor de este libro. José Luis. ¿Qué tal, Gabriel? Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Egea para hablar de este magnífico libro acerca de la fiesta del Boto, que tú mismo has escrito. Háblanos, ¿qué es el Boto de Egea? Bueno, el Boto es una tradición egeana de muchos años, que es fiesta local además, que ocurrió en el último tercio del siglo XVIII. La verdad es que el siglo XVIII para Egea fue nefasto, fue muy malo. En el año 1770, donde empiezan una sucesión de malas cosechas, de sequía, de hambrunas, de subida de precios, de carestía de trigo y de pan, que era la base de la alimentación de la población. Eso dura hasta el año 1773, con lo cual la población egeana pues menoscaba sus defensas orgánicas, ¿no? Y sobre eso aterriza una epidemia infectocontagiosa, que en el libro propongo la hipótesis que sea o fiebre tifoidea o disentería, que afecta gravemente a la población. La enfermedad seguía avanzando hasta que un 14 de enero de 1773 se sacó en procesión a esta imagen que tenemos aquí, la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Y dicen los escritos coetáneos que a su paso 8 enfermos sanaron, 8 enfermos moribundos, casi sanaron, sí. Y a partir de entonces la enfermedad empezó a remitir. Eso los egeanos de la época lo interpretaron como un milagro, un prodigio, e instituyeron el Boto. El Boto, que es una acción de gracias, una acción votiva que tiene una aprobación en el ámbito eclesial y también una aprobación en el ámbito civil. Pues si te parece bien, seguimos la conversación siguiendo el trayecto de la procesión. Venga, vamos para allá. José Luis, acabamos de ver una magnífica panorámica de lo que fue la Egea antigua, con magníficos edificios civiles. Precisamente acabas de coordinar una obra espléndida acerca de la historia de Egea. Cuéntale un poco a los espectadores de Canal Saturno cómo es ese libro y cuál ha sido su motivación. Bueno, este es un proyecto muy ilusionante porque parte de una actividad que hicimos el año pasado, de un ciclo de conferencias en torno a la historia de Egea. Y un poco fue un libro por aclamación popular. La gente nos pedía que aquellas conferencias se pusieran por escrito para que la gente pudiera leer y tocar y tener entre sus manos pues un compendio de todas las etapas de la historia de Egea, pero con una vocación diferente. Es la primera vez que hacemos un libro con una vocación tan divulgativa, tan didáctica, tan visual, porque cuando lo coordiné con el resto de los autores pensamos sobre todo en toda la población, pero sobre todo en la gente joven. Volviendo al Boto, José Luis, estamos en la plaza de Egea, aquí está el edificio del antiguo ayuntamiento que tuvo mucho que ver precisamente en el impulso de esta celebración. Sí, sí. Bueno, el ayuntamiento recogió un poco el sentir o la situación calamitosa que los egeanos estaban padeciendo y sufriendo, ¿no? Intentó poner todos los recursos, limitados obviamente, de la medicina del momento y la salubridad pública para mejorar una situación que los egeanos yo puedo calificar de absoluta alarma social, de un estrés, de una angustia, de un miedo generado por esa epidemia que duró durante 3 años y que con ese altísimo nivel de mortalidad. Claro, estamos hablando de una Egea que ¿cuántos habitantes tenía en el siglo XVIII? En torno a 2.900 habitantes. Y fueron 342 exactamente. Exactamente, ¿no? 342 los fallecidos en ese periodo, que supuso pues, un gran índice de población fallecida y sobre todo lo grave, lo que generó realmente la alarma social es que más del 50%, mucho más del 50% de esos muertos fueron niños. ¿Me acompañas hasta el hospital? Sí, venga, vamos al hospital. Para allá. Vamos. José Luis, finalizamos nuestro recorrido en el antiguo hospital, que precisamente mantiene algunos vestigios relacionados con el Boto. ¿Cómo tomó la población egeana lo que se consideró curación de 8 personas en esta epidemia?
Evidentemente, los egeanos de esa época, del último tercio del siglo XVIII, lo interpretaron como un prodigio, como un milagro. Y ahí es donde nace, donde surge toda la tradición del voto. ¿Y cómo se traslada una procesión o un elemento estrictamente religioso al ámbito laico? Porque evidentemente la fiesta es una fiesta también sancionada, si no me equivoco, como comentas en el libro, en época de Carlos III. Efectivamente. Es una fiesta muy curiosa porque en la tradición de Aragón las festividades locales muchas tienen origen religioso o de un hecho religioso o en torno a la Iglesia Católica, pero no hay un seguimiento, una consecución en el plano civil. La festividad del voto es una norma civil de origen religioso, pero que está, digamos, en la normativa, en el corpus normativo del Ayuntamiento de Egea desde esa época, y desde esa época es fiesta local. Hasta nuestros días, que bueno, dentro de poco el Pleno del Ayuntamiento de Egea aprobará las fiestas locales de Egea, una de ellas la del voto. Para concluir nuestra entrevista me gustaría preguntarte, ¿fue un milagro? Tenemos que respetar la percepción que esos egeanos del 1773 tuvieron. En su paradigma mental, en su esquema sociocultural, lo que vivieron, lo que sufrieron y lo que padecieron, lo que después ocurrió después del 14 de enero, ellos lo percibieron como un prodigio, como un milagro. Nosotros, desde una honradez intelectual, lo único que podemos hacer es acercarnos a comprender qué fue esa época, cómo lo vivieron y los mecanismos posteriores. Y acercarlo e incorporarlo sobre todo también a la identidad local, al acervo cultural de todos los egeanos y las egeanas. Pues con esta sensata y sabia reflexión, José Luis, me despido de ti. Gracias, volveremos muy pronto a Egea y muchísimas gracias por habernos hecho de anfitrión. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.